Hola, mi nombre es Kevin Emiliano Pérez Bilbao y esperando que se encuentre bien, a continuación le haré una presentación del tema de las revoluciones liberales que hemos visto en este segundo parcial. Elegí este tema ya que me parece interesante cómo en dicha época estaban floreciendo el liberalismo y en base de eso se formó una revolución, formando una nueva sociedad. Y asimismo, cabe recalcar que me parece interesante cómo fue la formación de las clases sociales en dicha época y cómo su uso se ha extendido aún en la actualidad. También la sustitución de la economía de base agraria y feudal por una fundamentada en la industria y el capital que es como el que usamos actualmente. Sin más por el momento, comenzamos con la presentación. Concepto. Empezaremos con el concepto de revolución liberal. La revolución liberal es un término de uso historiográfico con el que se designa la revolución política incluida en los procesos de transformaciones revolucionarias en todos los ámbitos con el que se cierra la edad moderna y comienza la edad contemporánea. El componente económico de este cambio es la revolución industrial y el componente social de la revolución burguesa. Las revoluciones liberales. El liberalismo y el nacionalismo fueron dos nuevas fuerzas políticas que habían desatado la Revolución Francesa, extendiéndola por toda Europa. Combatieron el orden europeo del Congreso de Viena en una primera oleada revolucionaria entre 1820 y 1830. Sacudió el continente en demanda de sistemas constitucionales y derechos para las naciones oprimidas. Liberalismo, nacionalismo y problemas sociales. Fueron dos movimientos herederos de la Revolución Francesa, que se opusieron a la restauración en sucesivas oleadas revolucionarias. Estos fueron el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo. Aquí vamos a explicar cómo es el liberalismo. Sus principios fundamentales eran la defensa de las libertades y los derechos individuales, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la soberanía nacional, cuya materialización es la Constitución, ley fundamental de la nación que está por encima de todos, incluido el rey. La división de poderes, según la teoría de Montesquieu, y el control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de prensa. Continuamos con el nacionalismo. En cambio, el nacionalismo es la afirmación de la nación como comunidad de raza, lengua e historia, frente a las fronteras artificiales creadas por los derechos patrimoniales de las monarquías, en contra del mapa de Europa reconstruido en el Congreso de Viena. Los nacionalistas propugnaban la unificación de comunidades nacionales separadas en distintos estados como Alemania e Italia. Nacionalismo centrípeto. La independencia de pueblos sometidos a estados multinacionales como el Imperio Austriaco o el Turco Otomano. Nacionalismo centrífugo. Estas fueron algunas de las causas de las revoluciones liberales. La principal fue la economía. Es la principal causa de las revoluciones liberales. Estas estallaron cuando se produjeron crisis de subsistencia y las encabezaron miembros de un grupo social, la burguesía. La burguesía se ha enriquecido gracias al comercio y a los talleres artesanales, pero carece de privilegios como los que tienen la nobleza o el clero. La sociedad. Los burgueses quieren acabar con el antiguo régimen para tener los mismos derechos que la nobleza y compartir el pago de impuestos. Los desclasados o clases bajas urbanas también querían acabar con el antiguo régimen porque su prosperidad dependía de la prosperidad de la burguesía. Política. Los burgueses quieren acceder al poder político, hasta entonces reservado a la nobleza. Como sufren las decisiones injustas de algunos monarcas, también están en contra del poder absoluto del rey y quieren que lo comparte con ellos a través de un parlamento en donde están los representantes de la burguesía. Ideología. Con las revoluciones liberales se reivindican los llamados derechos humanos de primera generación que se refieren a derechos políticos e ideológicos centrados en la idea de libertad. El parlamentarismo inglés fue el origen de lo que hoy llamamos liberalismo, mientras que en la Francia del siglo XVIII apareció la Ilustración. Entre la élite intelectual francesa se desarrolló la Ilustración que defendía el racionalismo, el uso de explicaciones no religiosas, y admiraban los avances científicos. Los ilustrados criticaron al absolutismo y al antiguo régimen. En Francia se defendieron las ideas de libertad individual con Voltaire, de división de poderes con Montesquieu y voluntad de poder de Rousseau. Los primeros movimientos revolucionarios.
El pronunciamiento de Riego en España marcó el comienzo de las oleadas revolucionarias en Europa, estimuladas también por el triunfo de los movimientos independistas y liberales de la América española. Italia. En Nápoles, los Carbonarios, sociedad secreta del signo liberal, iniciaron la sublevación de Nola, 1820, contra el absolutismo de Fernando I de las dos Sicilias, 1816-1825. El monarca tuvo que jurar una constitución casi idéntica a la española de 1812. El movimiento nacionalista se extendió al norte de Italia y el príncipe Carlos Alberto de Piemonte, desde 1821, otorgó una constitución. En los congresos de Troppau y Leibach, 1821, la Santa Alianza decidió la intervención de Austria contra los nuevos regímenes constitucionales italianos, y el absolutismo se restauró de nuevo en Nápoles y Piamonte. Portugal. En 1820, una sublevación militar en Oporto obligó a Juan VI, 1816-1826, a promulgar una constitución, 1822, pero al año siguiente, un golpe de estado acabó con el régimen liberal. Grecia. En 1821 comenzó la Guerra de Liberación contra el yugo turco y, con el apoyo de Inglaterra, Francia y Rusia, los griegos alcanzaron la independencia, 1830. Y finalmente Rusia, insurrección de los decabristas, 1825, duramente reprimida. Para concluir, este tema me parece muy interesante, ya que al haberse realizado las revoluciones liberales se produjeron cambios en la sociedad, que es casi igual a la que conocemos en la actualidad. Asimismo en la economía y la política, aunque esta última tiene ciertas diferencias, ya que muchas de las monarquías se han destituido y han sido reemplazadas por la política y la democracia.